Buenos días, espero que se encuentren bien. Gracias nuevamente por estar ya conectados a esta sesión. Ya hay 22 participantes, casi llegando a la mitad. Me alegra. Hablaba un poquito con Adriana al inicio y pues me comentaba que están a punto de empezar la fase ya de la evaluación de práctica. Espero que les vaya bien en todo, que puedan ustedes sobresalir en el aspecto docente, en la formación docente que han tenido y reflejarla también ya en su evaluación, prácticamente una evaluación docente, ¿verdad?, que van a recibir. Eso es muy bueno, ¿verdad? Pues ustedes van a mostrar las destrezas que han adquirido en estos años de universidad. Entonces me alegra mucho saber esa noticia, que ya están casi por terminar al menos el curso de práctica. Y luego pues estamos los otros cursos que también ya casi finalizando, pues ya prácticamente quedan el 7 de noviembre nada más, o la primera semana de noviembre, para ir finalizando ya las clases de este semestre, y ya después vendrían los exámenes finales. Entonces, ánimo, ya nos queda poco. Yo sé que ha sido difícil, el proceso de práctica siempre es así, desgastante, pero poco a poco pues vamos también ya saliendo, y ya después hasta van a extrañar prácticas, se van a dar cuenta que y van a sentir que como que ya no tuvieran nada que hacer porque se acostumbraron a un ritmo diferente, a un espacio de trabajo muy fuerte. Entonces, ánimo, que ya estamos casi en la recta final de este semestre. Ahí compartí el link de la asistencia para quienes no lo habían visto. Ahí está nuevamente el link de la asistencia para que puedan ustedes proceder a llenar su asistencia. Muy bien, vamos a continuar hablando siempre de correspondencia oficial, pues ese ha sido el tema que hemos tratado desde hace ya varios sábados atrás. Entonces vamos a ir avanzando. Recordemos que hemos hablado de oficios circulares, hemos hablado de otros que pueden ser utilizados, pero hoy vamos a hablar de dos puntuales, que uno es el memorando, o también conocido como memorándum, ¿verdad?, que prácticamente viene de raíces latinas, que significa que debe tenerse en la memoria, ¿verdad? Esas serían prácticamente la etimología de la palabra, o el significado etimológico de memorando o memorándum, que debe tenerse en la memoria. Pues precisamente un memorándum es un documento que se utiliza para hacer un recordatorio individual o colectivo de asuntos, para no olvidarlos, omitirlos o proponer un nuevo asunto sobre algo que ya se haya tratado, ¿verdad?
Entonces, un memorando, si nos damos cuenta, primero que es un recordatorio. Si ustedes revisan o comparan los registros y controles y la correspondencia oficial que ya habíamos hablado anteriormente, nos vamos a dar cuenta que ya había un documento que ayuda o que ayudaba también a hacer recordatorios. Sin embargo, la diferencia entre este registro y control es que el recordatorio en el anterior era solo para grupos colectivos, mientras que en este nuevo documento que estamos viendo hoy ya puede ser individual. Esa es la diferencia. No menciono todavía porque eso lo voy a preguntar en un momento. ¿Cuáles son las partes que identifican un memorándum? Primero, pues, el membrete de la institución o la identificación. Luego encontramos la palabra memorando o memorándum, seguido del número correlativo al centro de la hoja. Luego encontramos A, dos puntos, que quiere decir, o en ese espacio se escribe el nombre del destinatario, cargo o dependencia a donde se va a enviar este memorándum. Remitente, o D, dos puntos, se refiere al remitente. Puede ser el nombre y cargo de quien envía el memorándum. Luego tenemos la palabra asunto, que debe escribirse con mayúsculas y seguido de dos puntos en forma resumida y clara, la información que se requiere proporcionar. Es como un resumen de todo el cuerpo del memorando. Luego aparece el lugar y fecha de la que se extiende el memorándum. Luego el cuerpo del memorando texto. Y por último, firma, nombre y sello de quien emite el memorando. En la tercera diapositiva tenemos un ejemplo, pero ahí es donde me voy a detener yo a preguntar ¿a qué registro y control se parece? Así a simple vista, ¿a qué registro y control se parece? Y aquí me voy a ir a leerlos. ¿A la circular, licenciado? No. Exactamente, gracias. Priscila, si no estoy mal, no logré regresar a ver. Sí. Entonces, definitivamente se parece demasiado a una circular. Y ahí es donde a veces nos llegamos a confundir. Si recordamos para qué nos servía la circular, podía ser dentro de una de las tantas, porque no solo era para recordar, mientras que el memorando específicamente es para recordar, su misma etimología lo menciona, que es hacer memoria. La circular podía ser para requerimiento, la circular podía ser para solicitar algo, la circular podía ser para delegar también alguna función así de manera general a un grupo. Y podemos pensar en más usos, mientras que el memorándum específicamente va a ser como un recordatorio nada más. Esa sería una de las diferencias, mientras que en estructura pues encontramos algo muy similar. La principal diferencia entonces sería la función o el uso que se le da a cada uno de estos documentos. La circular tiene diferentes usos, mientras que el memorándum sirve solo específicamente para recordar. La circular, en cuanto a quienes puede ser dirigida, se dirigía a un colectivo de personas, mientras que el memorando puede ser para una persona o para un colectivo de personas, ¿verdad? Entonces, esas son pequeñas diferencias que hay entre estos dos. La siguiente pregunta que quiero hacerles, porque eso lo acabo de mencionar en cuanto a las partes, en este ejemplo de memorándum, ¿qué hace falta? En el ejemplo que está en pantalla o para los que ven las diapositivas de manera separada, en la diapositiva 4.
En el ejemplo de la diapositiva 4, ¿qué parte o partes hacen falta de las que acaban de ser mencionadas? Número de correlativo. Firma y sello. Muy bien, gracias a quienes participaron. Algo muy importante y qué bueno haber encontrado un ejemplo sin el número de correlativo, porque algunos de ustedes están colocando alguna correspondencia oficial sin número de correlativo, como este primer ejemplo. Solo dice memorándum y tiene todo o casi toda la estructura que corresponde, y como decía alguien más por ahí, también le hace falta firma y sello. Es importante también, pero bueno, empecemos con el número. ¿Por qué es importante el número? Porque primero decíamos, en todas las instituciones debe existir un número de correlativo. No pueden existir dos, en este caso que estamos hablando del memorándum, no pueden existir dos memorándum 1 o cualquier otro número, sino una persona debe estar al tanto, debe llevar un control de qué número va utilizando día tras día. Lo mismo sucede con el oficio, lo mismo con la circular, lo mismo con la providencia, dictamen, con todo lo que tenga un número correlativo. Por eso decimos correlativo, porque se va corriendo cada vez que va utilizándose uno y se va utilizando sucesivamente 1, 2, 3. Entonces es importante. Ahora bien, hay otras personas que también están entregando tareas en las que ponen, por ejemplo, o escriben, perdón, memorándum 1. Pero ¿1 de qué año? Es necesario también que el número de correlativo incluya el año en que se está emitiendo. Entonces, para eso es necesario. Y como decíamos, la siguiente parte que hace falta ahí serían las firmas. Es muy necesario que cuando se emita un documento lleve firmas, porque eso le da autenticidad al documento. Imagínense ustedes que se genere una circular, un oficio, un memorándum sin firma y sello, sino solo así, exactamente como aparece el ejemplo de la diapositiva 4. Aparece todo a excepción de firma y sello de quien emite. ¿Qué tanto pueden creer ustedes? Y se da mucho en el Ministerio de Educación que los maestros andan circulando información que solo van recibiendo en el chat en cualquier chat o grupo al que pertenezcan. Entonces, por ejemplo, han llegado casos en los que empiezan a compartir iniciativas de ley. Así, compañeros, fíjense que nos van a quitar las vacaciones, por ejemplo. Y que si en realidad eso solo era una iniciativa de ley que estaba o que fue ingresada al Congreso de la República, pero que en realidad nunca fue revisada o nunca avanzó. Se revisó y se consignó que no era factible. Y de repente ese documento, ese archivo era del 2015. Pero como anda circulando de grupo en grupo y de chat en chat, de repente hasta ahora les llegó a X grupo de docentes. Entonces llegan y dicen, miren, ahora van a sacar esto. Y entonces se está mal informando a las personas. Entonces ese es un caso, ¿verdad? De aquellos que andan compartiendo información sin esperar la información oficial de su autoridad inmediata superior. Pero el caso aquí era que no lleva firma, que también se da. Entonces empiezan dentro de esos archivos que se comparten, a veces hay documentos sin firma y nombre. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que alguien se inventó por ahí y lo empezó a circular. Miren, compañeros, esta es la nueva información, y empezó a circular a un grupo
Y como los maestros somos muy dadivosos y nos compartimos la información, pues esa información que tal vez empezó a compartirse en el departamento de Santa Rosa, llegó hasta Alta Verapaz, tal vez con un poco de retraso, pero diciendo, ah, sí, ahora necesitamos hacerlo. Y eso es muy común. A veces se da también en diferentes direcciones departamentales, como la Dirección Departamental de Guatemala Norte. Ella empezó a consolidar sus expedientes para contratación, por ejemplo. Entonces ellos ya están pidiendo expedientes de contratación. Solo es un ejemplo, no estoy diciendo que esto pase. Pero supongamos que a estas fechas Guatemala Norte ya está solicitando expedientes de recontratación. Pues por ahí llegó la información a Alta Verapaz y ellos también ya empiezan a sacar antecedentes penales, antecedentes policíacos, hasta se van a la dirección departamental y dicen, aquí está mi expediente. Se le preguntan, ¿pero quién se lo ha pedido? Nadie. Pues de ahí nace una desinformación. Y nuevamente caigo. ¿Y qué pasa entonces en aquellos documentos que no están firmados? Entonces le mandan a usted, por ejemplo, una nota, una providencia, un dictamen, una resolución, en teoría del ministro de Educación, donde se decreta X situación, pero no lleva firma. ¿Cómo comprobamos su autenticidad? Y en especial si no viene de la autoridad inmediata superior, si no viene de un grupo o de un amigo o de un conocido. ¿Cómo verificamos que realmente sea esa la instrucción o la información real la que estamos recibiendo? Entonces no hay manera, ¿verdad? Entonces por eso es importante que un documento lleve firma, nombre, cargo y sello de quien está emitiendo. Eso ayuda a verificar la autenticidad. Obviamente que para las personas que se dedican a andar molestando nada más o que no tienen mayor cosa que hacer, pues se pueden inventar algún memorando, algún oficio, algún dictamen, incluso le pueden poner una firma, pero también uno tiene que estar al tanto de quiénes son las autoridades actuales, ¿no? Porque esa es otra situación que nos sucede mucho al sector magisterial, que andamos ahí como que un poco perdidos en esa situación. Entonces, definitivamente es muy importante que lleve nombre, firma y sello. Ya en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 5, ya tenemos un ejemplo mucho más estructurado o que cumple con la estructura del memorándum. Entonces tenemos el encabezado, el número con su correlativo y año, el para, el de. En este caso le agregan el CC. ¿Qué significa CC? Significa copia o copias. En este caso, ¿copia a dónde? Pues copia solo a archivo. En otros casos, pues no necesariamente va ahí arriba el CC. Creo que no había aparecido antes ese CC, pero puede colocarse hasta abajo y no solo es para el memorándum. El CC o la copia puede ser dentro del oficio, la circular, cualquier otro documento que tengamos o redactemos. Podemos incluir las siglas CC, que significa copia. Entonces, CC, archivo. CC, supervisión educativa. CC, dirección departamental. O si queremos resumirlo, CC, CTA. CC, DIDEDUC. Entonces, ese CC indica a dónde más se va a enviar una copia de eso mismo que yo estoy recibiendo. Principalmente, pues si es un requerimiento, es muy completo el hacer una copia a supervisión, de manera que se haga ver a supervisión que ya se solicitó y ya tendrán que cumplir los docentes con el tiempo específico. Eso también ayuda a, digamos, hacer cierta presión en el personal, si fuera un establecimiento educativo, al personal docente, para el cumplimiento del mismo, ¿verdad? Porque hay docentes que no hacen lo que deben de hacer hasta que no ven que ya se le va
a sancionar o poner en evidencia ante la autoridad educativa superior. Entonces, a veces ese CC ayuda a ejercer cierta presión para el cumplimiento de los requerimientos, aunque no debe colocarse solo por colocarse, ¿verdad? No vamos a colocar CC, supervisión educativa, si nunca va a llegar una copia de ese archivo a supervisión educativa. Entonces también hay que tener cuidado en cuándo se coloca y cuándo no. Luego en ese caso tenemos la fecha y el asunto, que tenemos ahí clausura y entrega de calificaciones. El asunto es exactamente lo mismo que utilizábamos en la circular. El asunto es como un resumen claro, objetivo de qué se va a tratar o qué va a tratar el cuerpo del memorando en este caso. Luego tenemos el vocativo, que es opcional. Tenemos el saludo, que también es opcional, tanto en la circular como en el memorándum, es opcional. Sin embargo, en el oficio es una parte importante, ¿verdad? Cosa que algunos obviaron cuando hicieron su oficio, no le colocaron vocativo. El vocativo es esa palabra respetables señores en este caso, o queridos docentes, aunque hay que saber a quién se le va a dirigir, ¿verdad? Cada vocativo, respetable, estimado, querido. No le va a escribir usted un oficio al director departamental y le va a decir querido director departamental. Entonces hay que también saber utilizar cada vocativo. El saludo, y luego tenemos ya dentro del cuerpo tenemos el asunto específico por el cual fue tratado o redactado este memorando. Tenemos: por este medio se le informa e invita a la clausura y entrega de calificaciones el día viernes 31 de octubre del presente año, por lo que se le ruega tomar nota de lo siguiente. Inciso A o literal A. Los padres de familia han manifestado su deseo de conversar con cada uno de ustedes en relación al rendimiento de sus hijos y así tomar la consideración en cuanto al curso que imparte. B. En reunión de catedráticos trataremos varios asuntos relacionados con el establecimiento. Agradecidos de la aceptación a la presente y en espera de su apoyo para que todas las actividades sean todo un éxito, respetuosamente, y ahí está el nombre del director de ese centro educativo. Entonces, como vemos ahí, aparentemente o dice ahí que es una invitación, pero obviamente pues más que invitación es un recordatorio a la actividad que se va a realizar. Para quienes trabajamos en educación sabemos que desde un inicio de año se hace una calendarización con todas las actividades que se va a realizar durante el ciclo escolar. Con relación a evaluación, pues se hace un calendario de evaluación en el que se estipula en qué fecha se entregan los planes a la comisión de evaluación, en qué fecha deberían ellos tener o los alumnos entregar las últimas actividades ponderativas, si se tiene una calendarización de evaluaciones escritas o pruebas objetivas también va a ir incluido en ese calendario de evaluación. Se va a establecer también en qué fecha los docentes van a entregar a secretaría o a dirección las notas de los estudiantes que obtuvieron en el bimestre o trimestre unidad o bloque, como se le quiera llamar. En qué fecha se le va a entregar al padre de familia esas notas ya en una tarjeta de calificaciones. Entonces todo eso ya se tiene contemplado. En teoría se le entrega al docente también todas estas fechas importantes con relación a evaluación. Entonces él ya está enterado, o en teoría ya está enterado. Sin embargo, este memorándum lo que viene es a recordar. No lo menciona así estrictamente como se le recuerda que usted debe estar presente. ¿Por qué no? Pues porque entonces es como andar siempre ahí al tajo de la situación o estar martillando por cada cosa que se tiene que hacer. Es una forma, digamos, bonita de recordar
según las palabras que se están utilizando. Entonces, así puede ser un memorando. No siempre va a llevar la palabra se le recuerda tal y tal cosa, ¿verdad? Es un recordatorio, pero no necesariamente hay que estar recalcando, recuerda, 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 ¿verdad? Eso entonces estaríamos hablando con relación al memorando. Pues me detengo un momento para ver si hay dudas acerca del memorando. ¿Dudas del memorándum? ¿No hay? Lick, por ejemplo, el memorando cuando se realiza, por ejemplo, si fuera en una institución, ¿cómo o en qué lo realizan? ¿En una hoja o en un cuaderno o cómo? Qué buena duda. Es en una hoja. Y sería bueno retroalimentar todo lo anterior, al menos lo que yo recuerdo ahorita. Oficio circular va en hoja. Acta en el libro de actas, y el conocimiento, que creo que no lo mencioné, va en un libro de conocimientos, aunque varios centros educativos, como por ser un documento mucho más pequeño, ¿verdad?, en estructura en cuanto al conocimiento, lo que hacen es autorizar un cuaderno. Como mencionó cuaderno, me recordé de que sí, algunos centros educativos utilizan un cuaderno específicamente para los conocimientos. Otros definitivamente usan un libro de actas, solo que en vez de actas hacen conocimientos en ese, definitivamente destinado solo para conocimientos. Tampoco es que agarren el libro de actas y dentro del libro de actas hagan el conocimiento, ¿verdad? Gracias por su observación, es muy importante tenerlo en cuenta. Definitivamente el memorando es en una hoja, ¿verdad? Es como una circular. ¿Alguna otra duda? Pero me imagino que el memorando, al momento de realizarlo, es que sí tengo muchas dudas, pero ya no sé cómo explicarle. Cuando se hace un memorando, se hace por, por situaciones de la institución ¿Se hace por? o por situaciones de la institución o porque también se puede como que mandar el memorando a la departamental o algo así. Y si fuera que se manda el memorando a la departamental, me imagino que se saca una copia y le queda una copia a la institución y la original que se va o cómo. Empezamos con lo último. Definitivamente hay que acostumbrarse a que todos los documentos que se entregan administrativos deben llevar una copia de recibido. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que no lo había mencionado también antes, pero sí es importante tener en consideración siempre tener una copia de recibido para respaldo, porque en la X institución pueden extraviar el documento y decir, bueno, usted no ha entregado, pero usted a través de su copia puede decir, sí, yo entregué tal fecha, tal día, tal hora y tal persona me recibió. En cuanto a que el memorándum pueda ser destinado a diferentes instituciones, sería otra de las diferencias que encontramos con la circular. La circular es interna, mientras que el memorando puede ser interno y externo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a servir dentro de la misma institución, pero también para ir a informar o recordar a otras instituciones. Nuevamente, hay que tener en consideración que es para hacer recordatorios. Entonces, no voy a hacer una petición o solicitud a través de un memorándum. Por ejemplo, memorándum para dirección departamental. A través de la presente solicito que el técnico de FOSE se presente a dar acompañamiento a la OPF. O sea, no, porque ahí está pidiendo algo que tal vez nunca había mencionado, sino está requiriendo. En ese caso sería un oficio. Ahora bien, si ya habían quedado con el técnico de FOSE, ya se había comprometido a llegar en tal día, tal hora, digamos que se comprometió para llegar el 17, 18, 19, lunes 19 a su centro educativo, entonces usted ahí sí puede enviar un memorándum recordándole
la fecha en que se comprometió a llegar, ¿verdad? En ese caso sí. Entonces el memorando es interno, para uso interno y externo, mientras que la circular es específicamente para uso interno, el oficio para uso interno y externo. Esa es otra de las diferencias que encontramos con la circular. Espero que quede claro. Entonces, quiere decir de que el memorando solo es como una pequeña nota que uno manda, así. Exacto. Es una nota de recordatorio, solo que al ser parte de la correspondencia oficial, debe llevar esos requisitos como para decir, sí, esto es algo oficial, es una nota del centro educativo, ¿verdad? Más que solo un mensajito de texto o una pequeña nota a mano que se haga, ¿verdad? Sino debe ser algo ya estructurado. Pero sí puede ser comparada su función con una nota de recordatorio. Y al momento de realizarlo, ahí tiene que ir, por ejemplo, si lo realizó la secretaria de la institución, tiene que ir firmado por el director y sellos de la institución, ¿no? Exacto, sí. Los sellos definitivamente sí. Ahora en este caso no es necesario colocar las referencias. En cambio en el oficio sí. En el oficio sí es necesario colocar quién redactó en siglas, ¿verdad? Porque tampoco van los nombres, sino solo las iniciales. Referencias, quien redactó, diagonal, quien vaya a firmar en mayúsculas. Y ese es otro de los errores que encontré en los oficios que se les había calificado antes. De hecho, se les envió. Yo espero que todos revisen la retroalimentación. No en todos los casos hago retroalimentación, pero sí en los casos que ameritan, les anoto ahí qué es lo que está mal, ¿verdad? O qué es lo que debería mejorar. En el caso del oficio, por ejemplo, la secretaria, bueno, en este caso no podríamos definir quién es secretaria, pero digamos que era Juana de Arco, entonces JDA, las siglas, diagonal, y quien firmó de repente Michael Tull, pero en las referencias, hasta abajo en la firma decía Michael Tull, pero en la referencia me pusieron HDMI, por ejemplo. Entonces no tenía que ver la referencia con la persona que estaba firmando. En el caso del oficio, ¿verdad? Hago la aclaración. En el memorándum no es necesario hacer estas referencias, simplemente pues quien emite tiene que tener coherencia también en la parte de arriba que se escribe, en el D, junto con la parte final de firma y sello, ¿verdad? O sea, debe ser la misma persona. En algunos casos, como veíamos en la estructura, en el D vamos a colocar o puede colocarse solo el cargo. No necesariamente nombre y cargo, puede ser solo el cargo. O puede ser solo el nombre. Entonces, Pedro Fernando Putzoy, arriba. Y abajo va a aparecer otro nombre, entonces sí hay que tener cuidado en que sea el mismo nombre o el mismo cargo. Porque de repente va a decir director, pero ya en la firma va a decir subdirector. Entonces no tiene coherencia una con otra, ¿verdad? Esa sería la única observación. Sí, obligatoriamente debe llevar nombre, firma, cargo y sello de quien está emitiendo. ¿Alguna otra duda? Continuamos. Y la segunda que vamos a hablar hoy es minuta. Ya es muy poco conocida, para ser sincero. Ya casi nadie la usa, pero deberían usarse. O sea, antes era considerado dentro de la misma correspondencia oficial por ser de relevancia. Según su etimología, significa borrador, pero no el borrador que borra, dijo, y valga la redundancia. No ese tipo de borrador, sino borrador como un bosquejo, un boceto de algo que se va a redactar. Y ahorita vemos la definición. El concepto puede hacer referencia al borrador que se realiza de un oficio, un contrato u otro documento, con la premisa de desarrollarlo más adelante con las formalidades de cada caso. Entonces,
una minuta es prácticamente un borrador, un bosquejo de algo que ya se va a redactar dentro de la correspondencia oficial. Entonces, anteriormente esta función de minuta estaba dentro de las funciones de secretaría. ¿Por qué? Porque secretaria o secretario, si usted fuera, por ejemplo, supongamos que usted es secretario o secretaria, ahorita es mi secretario o secretaria, y yo le digo, mire, necesitamos hacer un oficio dirigido a el coordinador de la carrera para hacerle ver que muchos estudiantes no están haciendo o entregando tareas. Entonces, hágame el favor y váyase ya a hacerlo. ¿Qué es lo que usted apuntó? Uno, el nombre, ni el nombre, porque yo no le dije el nombre. Yo solo le dije el cargo de la persona a la que iba dirigido. Y dos, ¿para qué? Mi pregunta es, ¿solo eso va a escribir en el oficio? Entonces va a escribir oficio número 25-2020 para coordinador de carrera. Y de ahí se va hasta el asunto, el cuerpo y el motivo de la presente es para hacerle ver que muchos alumnos no están entregando tareas, por ejemplo. Punto. ¿Con eso ya tendríamos un oficio? No. Definitivamente no. Entonces, ¿qué es eso? Eso sería la minuta. Es decir, el secretario o secretaria solo tomó nota de lo más importante a incluir en el oficio. Entonces ya le corresponde al secretario o secretaria hacer todo lo demás. Si no sabe el nombre del coordinador, pues averiguar el nombre del coordinador para incluirlo ahí. Escribir un saludo, darle alguna estructura más al asunto que se quiere tratar. Por ejemplo, el secretario ya puede incluir, o secretaria, puede incluir ya el motivo de la presente es para presentar la preocupación que aqueja durante este semestre con los estudiantes del sexto ciclo relacionado al curso de, y ya se empieza a especificar más, ¿verdad? Entonces, eso es una minuta. Ideas acerca de algo que posteriormente vamos a redactar. El siguiente párrafo dice, en una minuta, por lo tanto, se incluyen los contenidos esenciales. La versión definitiva del texto deberá contar con más detalles e incluso con otro tipo de redacción. Y lo último dice, en la administración educativa se utiliza o se utilizaba más para el borrador de un acta. Entonces, cuando hablamos de administración educativa, comúnmente para todos los que todavía escuchen el término de minuta, se va a referir a un acta. ¿Qué pasa cuando hay una reunión? Es raro, bueno, imposible tal vez, que una persona vaya al ritmo de la persona que está hablando y copiando todo lo que dice. Y se dieron cuenta ustedes cuando hicimos el ejercicio de acta. Los compañeros hicieron una reunión de ¿qué? 5 o 10 minutos aproximadamente. Pero yo creo que nadie pudo ir al ritmo en el que ellos iban hablando y copiando todo. Que de hecho hubiera sido incorrecto copiar todo lo que dijo. Y dijo tal cosa. Y la otra persona le respondió y tal cosa. ¿Verdad? Entonces sería casi como un chisme. Y dice que le dijo, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué hicieron para hacer esa acta que anteriormente redactaron? Pues tuvo que haber hecho una minuta. Escuchando la reunión y apuntando los puntos claves. Diciendo, bueno, número 1, la directora dio saludo. De ahí que hicieron. 2, solicitó que se verificara cuántos docentes habían entregado planes. Y todos entregaron. 3, hablaron de un caso específico de X alumno. Y se solucionó diciendo que él tenía que cumplir con todo. 4, pues finalizó a tal hora.
y había iniciado a X hora también, que esos tuvieron que haber sido de los principales puntos al inicio. Quiénes estaban y a qué hora empezó, en dónde estaban. Eso es una minuta. Y ya posteriormente, entonces, los que hicieron el acta se sentaron frente a su computadora y ya con los puntos fueron escribiendo, pero ya no solo escribieron eso específicamente, sino ya nutrieron más el oficio, pero sí tenían las ideas de qué es lo que tenían que incluir, perdón, en el acta, no oficio, en el acta. Entonces, eso es una minuta. Por lo tanto, no existe un modelo, al menos dentro de la administración educativa, no existe un modelo de una minuta, sino simplemente se van anotando las ideas que van surgiendo, en este caso de la reunión, así como la clasificación de los puntos tratados. ¿Clasificar en qué sentido? Clasificar para tener idea de cuál va a ser el punto primero, en dónde termina ese punto primero, cuál es el punto segundo, etc. Lo que sí puede hacerse es un formato para ir descargando la información como asistentes, los puntos de agenda y otros que se consideren. Entonces, suena un poco contradictorio, pero no existen modelos. Definitivamente en administración educativa no existen modelos. Ahora, yo intentando encontrar un modelo, pues me encontré con este modelo, que es una minuta de reunión. Ahí casi no se va a ver, pero tal vez se los voy a compartir también en Word. Lo logré encontrar en Word, lo descargué. Aparece ahí, por ejemplo, la primera sección, asistentes. Un listado de quienes asisten, qué cargo tienen, por qué. Si alguien ya tuvo la experiencia, bueno, y en grupos ya tuvimos la experiencia también de qué hacer a la hora de hacer un acta. Y en el encabezado del acta, pues definitivamente van los asistentes y los cargos que ostentan esos asistentes. Entonces, es necesario tener un listado que muy pocas veces se tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando le dicen, mire, hagan el favor de hacer un acta? Y de repente hay invitados. Entonces, la incomodidad es decirle, mire, ¿me puede escribir su nombre aquí? Ya sea que le pasen una hoja, la agenda de una persona, la agenda personal de una persona o algo más, para que escriba su nombre. Mientras que, si ya se tiene este formato, pues es más fácil decir, mire, anote su nombre en este formato de los asistentes. Luego tenemos otra sección que tiene el objetivo de la reunión, lugar y fecha, quién va a ser el moderador y quién es secretaria o quién funge como secretaria de la minuta, quién está a cargo prácticamente de realizar la minuta. Luego está la agenda, que serían los puntos a tratar. Luego están los temas que fueron desarrollados en la reunión, el tema y a la par que acuerdo, lo que les decía. Tema, por ejemplo, en la reunión que tuvimos de ejemplo con los compañeros fue planificación docente bimestral. El acuerdo o resolución, pues que todos ya habían entregado y a todos ya se les había entregado y autorizado su planificación. Luego tenemos, pues, en otro sentido, acciones que se van a realizar, quiénes van a ser los responsables, cuál es el estatus. Eso sería más para controlar algún proceso, ¿verdad? Cuál es el estatus y en qué fecha se va a terminar de entregar. Esto solo es un ejemplo de una estructura de una minuta. Como decía en el punto anterior o en la diapositiva anterior, no existe un formato definido. Esto pues le sirve a X empresa o X institución para llevar un control de su minuta. Pero la mayoría de gente en el sistema educativo, pues para la minuta de un acta simplemente toma las ideas, así diría alguien a lo bruto, diría, ¿verdad? Así lo va anotando en una hoja, en un cuaderno o en lo que sea, porque reitero, ese no es un documento oficial, pero sí es necesario hablar de él porque posteriormente sí se va a convertir en un documento oficial. De hecho, en la última reunión que estuve ayer,
la persona que ayudó a hacer el acta pues llevaba la minuta junto con el acta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque iba escuchando lo que se iba hablando y anotaba algunas ideas de cómo empezaba, por ejemplo, el punto. Y luego empezaba ahí de una vez a suscribir, con base en lo que redactó en su minuta, a suscribir el punto del acta. Y esperaba escuchar la conclusión o el acuerdo de ese punto a tratar. Entonces lo anotaba para no olvidarlo, porque a veces la dinámica de la reunión va muy acelerada, que entonces el punto 1 de repente tardó media hora, pero el punto 2 y 3 tardó 2 minutos cada uno. Pero sí son puntos que deben quedar bajo acta y son puntos que fueron tratados y son importantes. Y de repente la conclusión ya estaba y por eso dijeron, sí, todos estamos de acuerdo, y ya se saltó a otro punto. Por eso es necesario tener una minuta, porque difícilmente a alguien se le vaya quedando todo lo que se vaya a tratar en una reunión, ¿verdad? Hablo de la minuta de una reunión o de un acta porque es una estructura más compleja, mientras que la minuta de un oficio, como les decía hace rato, pues simplemente lleva a quién va dirigida y el asunto, ¿verdad? Sobre qué va a tratar. Eso entonces sería el desarrollo de la temática del día de hoy. Entonces, pregunto si está claro. ¿Qué es una minuta? ¿Y para qué sirve una minuta? Porque en realidad no es correspondencia oficial, pero sí se va a volver posteriormente un documento oficial. Muy bien, no hay dudas. Entonces, para los que están viendo las diapositivas directamente desde su dispositivo, que se les compartió, pues en la última diapositiva está el link que acabo de compartir, que es un video de YouTube. De manera grupal o en equipo, vamos a elaborar una minuta de esa reunión, que de hecho pues no es que sea una reunión completa la que aparece en el video, sino va saltado, ¿verdad? Tratando punto por punto para que no sea también tedioso el escuchar toda una reunión. En este caso es una reunión de padres de familia. ¿Qué formato van a utilizar para la minuta? El formato queda libre. Si ustedes quieren solo tomar una hoja e ir anotando los puntos que se van tratando, esto es válido. Como les decía, es lo que más se utiliza. Si ustedes quieren diseñar un formato más o menos como el que estaba en la diapositiva, también pueden utilizar un formato parecido. O si quieren usar ese formato específicamente, pues pueden usarlo. Pregunta Alejandra, características de la minuta. Pues en realidad no podríamos hacer un listado o específicamente definido, no hay, ¿verdad? Porque les decía, puede ser solo un listadito de ideas, obviamente ordenadamente, pero no existen algunas características. Aquí no vamos a hablar de que lleva un encabezado, no vamos a hablar de que lleva un saludo, porque es una minuta, solo es la idea del documento que posteriormente se va a redactar, siendo un oficio circular, o en este caso más especial, un acta, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a elaborar, la minuta de un acta, no el acta. Ustedes no van a redactar el acta o suscribir el acta, solo la minuta, las ideas. Quien toma minuta comúnmente es quien va a redactar posteriormente el acta, pero no es necesario, porque también puede ser que sea X persona designada para la minuta y Y persona designada para redactar o suscribir el acta, ¿verdad? Pero entonces sí es necesario que tenga las ideas claras
en la minuta para que posteriormente se redacte o suscriba el acta. Eso sería, ¿verdad? No tiene características definidas. ¿Estamos claros entonces? Lo que van a entregar hoy es minuta de la reunión que aparece en el video de YouTube, link que se les acaba de compartir, o también está en las diapositivas, en la última diapositiva de las que se utilizaron el día de hoy. ¿Dudas sobre la actividad? Buenos días, Ali. Buenos días. ¿Cuánto tiempo se tiene para subir la actividad a la plataforma? Disculpe. Tenemos 50, 40, 45, no más, 45, 55 minutos aproximadamente. Una hora casi. Para hacer la minuta. El video no dura mucho, el video dura alrededor de 11 minutos. Entonces, tienen chance de escucharlo hasta 3, 4 veces y poder hacerlo de manera correcta. O sea, el tiempo esta vez no está en nuestra contra, está a nuestro favor, ¿verdad? Entonces podemos escuchar 2, 3 veces el video. Puede ser que lo escuche individualmente cada integrante del grupo, que tome nota de lo que considera y ya después pues hacen la correlación de si está todo o no está todo o qué falta en cada minuta para ya entregar una sola grupal.